Hola a todos, soy la profesora Fernailda Silva Signe. Estoy muy contenta por la invitación que me ha realizado el comité organizador del primer Congreso Internacional sobre Educación Universitaria, Presencial y a Distancia, Experiencias y Retos. Voy a hablarles acerca del tránsito de la educación presencial a la educación virtual, aprendizajes para asumir el desafío ante las nuevas realidades que nos está dejando esta pandemia. Aprovecho una vez más para felicitar a la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora en sus 46 años. Vamos a revisar un poco lo que será nuestra agenda a desarrollar. Primero, una introducción, un preámbulo del contexto creado en el 2020, la educación presencial versus la educación a distancia. Surgen algunas interrogantes, distanciamiento físico, medidas asumidas en pandemia. ¿Qué ocurrió con la educación a distancia de emergencia? ¿Cómo se asumieron los problemas, tanto docentes, directivos y como el sistema educativo en general? ¿Y cuáles fueron los desafíos? ¿Cuáles son los desafíos? Las referencias finales. Primero que nada, como introducción, podemos decir que los países en todo el mundo hasta el 2020, muchos de ellos rechazaban la educación virtual, una férrea resistencia a su aceptación y desconfianza de su calidad, tanto en los procesos como en los resultados. Universidades en Sudáfrica tenían prohibido hablar de la educación a distancia, universidades en Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, México y muchos otros países. Aún recuerdo una amiga que le propuse trabajar en conjunto con una actividad virtual y me dijo de un país de los que aquí he mencionado, y me dijo, no amiga, no, aquí la virtualidad no tiene cabida, aquí todo tiene que ser con presencialidad y no hay presupuesto. Entonces justamente de esas cuestiones que se fueron fraguando sin que la educación se viera directamente afectada, nosotros podemos observar cómo los años previos al 2020 se fue virtualizando nuestra vida. La virtualidad se fue incluyendo en cada uno de los espacios de la cotidianidad, desde que encendemos una luz, desde que tenemos un celular en la mano, el carro, todos los cajeros automáticos, nuestra vida está rodeada por la tecnología. Sin embargo, lo que tiene que ver con la educación, existía y aún existe una fuerte tendencia en mantener a la universidad presencial como la primera opción. Mirar la virtualidad como una alternativa de emergencia que pasará cuando el COVID se vaya. La idea de hoy, de esta disertación, es mirar las diversas situaciones a las cuales nos hemos enfrentado y los aprendizajes que nos van quedando, los desafíos y las posibilidades de transformar la educación que tanto fue criticada antes de aparecer la pandemia. Aquí ustedes ven dos olas, una donde la persona se siente como ese surfista que puede ahondar las olas sin ningún problema porque ya estaba preparado para ello. En el centro tenemos el COVID como el centro de la discusión, de la discordia, de la situación que nos puso a temblar y que movió el piso en todo el contexto de la humanidad, en todo el escenario global, y aquellos que se quedaron mirando cómo el tsunami venía y se dedicaron quizá a esperar que realmente fuese necesario. Entonces tenemos que se centró toda la atención en qué vía tomar, qué ola tomar, o qué motivo, o qué nos iba a motivar en toda esta situación pandémica, cómo íbamos a salir adelante. Entonces para eso es lo importante que nosotros tengamos claro que la educación presencial es aquella donde el docente y el estudiante se encuentran en un espacio físico que requiere de materiales, equipos para el desarrollo de una clase que tiene un inicio, un desarrollo, un fin, y están en el mismo sitio en el mismo momento. Además, la planeación de la clase es conocida en cada clase. Por lo general, los docentes entregan una planeación, otros, sin embargo, el docente es quien tiene la mayor carga, es quien tiene el mayor protagonismo, pues es el docente quien da la clase, es el docente quien socializa la clase, el conocimiento. Esto a grosso modo, porque hay muchas versiones de lo que puede ser la educación presencial. Y la educación a distancia es cuando el profesor y el estudiante se encuentran separados físicamente y no se encuentran apegados a un espacio físico. No necesitamos el salón de clase como tal, no están los pupitres, no está el pizarrón, no está la tiza, no está el marcador,
no hay quien tiene que abrir, prender un aire acondicionado, no, sino que deben emplearse diversos materiales y equipos para la mediación. Estos materiales, y es la gran distinción que se hace entre las dos modalidades, y es que estos materiales son infinitos. Hay una rica cantidad y calidad de materiales que pueden ir desde las plataformas educativas hasta las guías que pueden emplearse, como las guías viajeras o las guías que van y vienen, las guías o los materiales, el texto maestro, las guías instruccionales, los videos tutoriales. Hay inmensidad de materiales y equipos y recursos para la mediación. La acción docente en la educación a distancia puede contemplar actividades en línea, es decir, en el mismo momento, síncrona, puede similar o puede emular la clase presencial porque van a estar en el mismo momento, en un espacio en Zoom, donde el docente se reúne con varios estudiantes, mediados por la tecnología. Allí tenemos un apoyo a la educación a distancia. Pero la educación a distancia es la modalidad supra, a mi manera de ver, es de la cual se derivan un conjunto de submodalidades o de modalidades que se derivan de ella. Y en ellas tenemos la modalidad virtual, la que es en línea, tenemos las modalidades de interacción síncrona, asíncrona, es muy rica. Y el mayor protagonismo lo debería tener el estudiante en la educación a distancia. Ahora bien, en el año 2020 fue catalogado como el año de la disrupción. Si aludimos al significado de esta palabra, nos hace referencia a un rompimiento brusco con el status quo establecido, o significa irrumpir y ocasionar un cambio determinante, algo que no estaba planeado, que no esperábamos que ocurriera, ocurrió. Y de un auditorio repleto de estudiantes, confinados todos a un lugar, pasamos a estar frente a una pantalla de un computador estando solos, porque justamente a eso nos llevó la pandemia. Y surgen entonces algunas interrogantes. ¿Qué situaciones, conflictos o prácticas erradas surgieron en el camino durante estos 17 meses? ¿Y qué situaciones y estrategias nuevas han empleado los docentes o cuáles indicadores resaltan la existencia de buenas prácticas, aprendizajes surgidos en medio de la disrupción? ¿Cuáles son las nuevas realidades que nos muestran un desafiante futuro para la universidad y sus actores? Bien sabemos que la UNESCO para el 2020 afirmó que para el mes de julio del 2020 más de 30 millones de estudiantes en Latinoamérica y más de 1.215 millones de estudiantes de todos los niveles educativos en el planeta entero se vieron obligados a cumplir la medida sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, el distanciamiento físico. Esta medida, por ende, confinó de manera progresiva entre los meses de marzo y mayo a todos los actores del sistema educativo, en todos los niveles, a estar en casa. Incluso en aquellos casos de las instituciones de educación superior, donde la modalidad era hasta marzo, el blended learning o combinada, o lo que hoy se le denominan, algunos autores lo denominan híbrida, fue sustituida por la modalidad totalmente virtual. ¿Cuáles fueron algunas medidas asumidas por algunos países? No he traído todos los países, pero sí algunos que me pareció importante resaltar. Por ejemplo, empezando por Costa Rica, en Venezuela. En Venezuela asumió la universidad en casa, debido a los altos riesgos por contagio en las instituciones educativas. Pero también es preciso decir que nosotros ya en Venezuela teníamos unas situaciones previas de corte económico, sociopolítico, que nos impedían cumplir a cabalidad las actividades en las universidades. Y de alguna u otra manera la pandemia vino a resaltar de mucho más arraigo los problemas. En Costa Rica se implementó la estrategia también Aprendo en Casa, combinando con la transmisión de contenido educativo por televisión, radio, Facebook y alianza con Microsoft para disponer de plataformas de comunicación de manera gratuita para los docentes. En el Perú, el contenido fue digitalizado, existente y fue alineado al currículo escolar y difundido por televisión, radio, incluyendo programación adicional educativa ya denominada Plaza Sésamo. En Brasil
Según Guiding y Mercader, en el 2021 suspendieron actividades. La virtualidad para la continuidad de las clases fue una de las opciones, pero se encontraron con que el 67% de los estudiantes no tenían acceso a Internet. Requirieron entonces capacitaciones, actividades, impresas, guías, que fueran recogidas en los planteles por los representantes, pero esta medida no fue favorable y tuvieron que eliminarla por los contagios. En Chile, por su parte, hizo un fuerte despliegue de contenido académico, guías, bibliotecas digitales, y lo comenzó a distribuir por distintos medios, desde su portal educativo hasta la impresión de fascículos en medios locales. En Argentina se asumió el aislamiento social también preventivo y hasta ahorita todavía se mantiene por toda la ola de contagios de las diferentes cepas que han existido y muchas actividades se han levantado, sobre todo las comerciales, pero la educación va cada vez más lento. Como ustedes pueden ver, en algunos países fue preciso desarrollar este tipo de actividades aislados totalmente en casa porque así lo asumió la pandemia. Pero ¿qué ocurrió entonces en este año con la educación a distancia? ¿Qué pasó con la emergencia? ¿Qué nos trajo toda esta situación? Primero, una presencialización de la virtualidad. La he denominado así porque justamente observé cómo en varios países se exigía a docentes y estudiantes permanecer la cantidad de horas que debían permanecer en un salón de clase frente a una pantalla. Mis colegas de diferentes países lo sabrán que así es. Se exigía al docente grabar la clase, enviarla y como constancia de haber dado la clase. A mi manera de ver, esto fue una estrategia errada porque fue generando cansancio, fue generando estrés, ansiedad, demasiada exposición frente a las pantallas por más de 3 horas, se pasó más allá de la emergencia y fue hacia un contenido totalmente repetitivo que se convertía no en disruptivo ni de alguna otra forma motivador, sino que trajo situaciones de salud, como bien lo estoy diciendo, de estrés, ansiedad, desmotivación, soledad. La casa se convirtió ya en el aula, entonces ya de alguna u otra manera se confundían los tiempos de la recreación familiar, de la intimidad familiar, para entrar entonces en la escuela. Y así ocurría en el ámbito educativo universitario, porque los padres que estudian o los hermanos mayores tenían que utilizar el celular, que no tenían todos el mismo teléfono, no tenían todos teléfonos, y muchas veces habían incluso hasta conflictos familiares por eso. Confusión entre virtualización sin digitalización de los materiales instruccionales. Otro error, el pensar que la virtualidad era agarrar el conjunto de guías y materiales y llevarlos a una plataforma. Fue por supuesto parte de la emergencia. Abrió la brecha digital y cambió totalmente la convivencia. ¿Qué significa? Que allí se vieron los reales problemas que tenían y que padecen todavía los estudiantes y profesores con respecto al acceso a la tecnología. La sobreexposición, como ya lo he dicho, de la videoconferencia y la no distinción del tiempo para estudiar o recibir feedback del docente. Desnudó las realidades que viven nuestras instituciones universitarias. Otros problemas, aquí lo tenemos, los más problemáticos para mí son, primero, la brecha existente real entre lo que se aspira en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, la Meta 2030, y lo que realmente están haciendo los países para procurar cumplir con esas metas. Otra, la formación del profesorado, que los lleva a hacer un mal uso o errado uso de las distintas herramientas que tienen a su disposición para impartir clases. Aquí vemos un artículo que dice que el peor error de un profesor online es pensar que puede dar una materia totalmente con un PowerPoint. Ahora, otros problemas ya más investigados por la UNESCO y ESAL nos dicen que primero el equipamiento, la conexión a Internet, el aislamiento social, la comunicación de pares y profesores, esa falta de socialización fue realmente problemática, mantener un horario irregular, la ansiedad general con respecto al COVID y las preocupaciones económicas.
son los principales problemas que pudieron detectar en julio del 2020 en la UNESCO en una investigación. Entonces, ¿en qué se resumen todos estos problemas? En las preocupaciones principales que han tenido que enfrentar nuestros estudiantes y por ende nuestros docentes en muchos de nuestros países. El aislamiento social ha traído consecuencias para la salud mental, la comunicación con los pares, con los profesores, el hecho de no conseguirse entre profesores y estudiantes, porque muchas universidades venían trabajando con bases de datos de sus estudiantes, pero muchas veces no tenían los teléfonos o no tenían los correos electrónicos. Y la ansiedad general que ha traído el COVID, porque por supuesto los despidos que han habido en las empresas y muchas empresas que han dejado de funcionar por razones de la pandemia. Entonces, de alguna u otra manera, esto trajo consecuencias no muy positivas para el trabajo en las universidades. Ahora, ¿cómo asumieron los actores de la educación estos problemas? Aquí, en América Latina y el Caribe, 29 países que fueron parte de una investigación que desarrolló la UNESCO y ESAL en el 2020, vimos algunas estrategias de continuidad de estudios en la modalidad de distancia. Primero, 29 países trabajaron con instrumentos de aprendizaje a distancia. ¿Qué significa que trabajaron con instrumentos de aprendizaje a distancia? Guías elaboradas, videos, tutoriales, todo lo que fuese aquello que no necesitara la presencialidad. Entonces, las guías, los materiales, los recursos creados por los docentes. El aprendizaje en línea en 26 países fue aquel aprendizaje empleado a través de plataformas, bien fuesen asíncronas totalmente o que incluyeran algunas actividades síncronas. El aprendizaje fuera de línea, que es ese aprendizaje empleado por el correo electrónico. En muchas universidades, en varias universidades, sobre todo en mi país, acá en Venezuela, se desarrollaron la mayoría del trabajo fuera de línea. ¿Por qué? Porque es el que más se adapta a las posibilidades del contexto, con problemas de electricidad, de falta de conectividad, con problemas de acceso a la ruralidad, a lo que tiene que ver con los recursos y los materiales y los equipos. El aprendizaje fuera de línea fue muy usado, de hecho, en 24 países. Transmisión de programas educativos por televisión y radio. Se retomó esa parte de la educación a distancia de las primeras generaciones. ¿Por qué? Porque la radio y la televisión son todavía medios de comunicación masivos. Lo que pasa es que nosotros nos hemos detenido un poco en el internet, pero todo en este momento fueron de mucha utilidad. Plataformas en línea de aprendizaje a distancia. Las plataformas como Moodle, Edmodo, Google Classroom. Google Classroom fue una y es todavía una de las plataformas que más se ha usado. Los recursos dirigidos a docentes. ¿Qué significa? Bueno, que se trabajó con recursos para que el docente pudiera trabajarlos, como planificación, trabajo con Google Drive, trabajo enseñando a los docentes a cómo hacer algunos trabajos fuera del ámbito de la presencialidad. La entrega de dispositivos tecnológicos en algunos países, entre ellos Venezuela, se optó por entregar tablas, entregar dispositivos móviles y también algunas alianzas estratégicas que desarrollaron instituciones educativas les permitió poder acceder a dispositivos móviles y también a dispositivos de conexión a internet. Clases en línea en vivo fueron, fíjense que es el menor espacio de países. Las clases en línea en vivo fueron la estrategia menos usada en los países latinoamericanos y del Caribe. ¿Por qué? Por nuestras carencias, por nuestra situación que tenemos con respecto a la falta de conectividad, la electricidad, las vías de acceso. Conversando con algunos docentes de distintos países, me contaban que tienen que pasar por ríos, por mar, por la montaña, colocarse en una loma de una montaña para poder conectarse. Y pues algunos países tomaron la opción de trabajar con las clases en diferido. Aquí vemos también cómo
Aquí vemos también que la pandemia permitió afrontar la situación con diferentes herramientas web de acceso libre y gratuito, a pesar de los polos opuestos y de las situaciones incongruentes que podamos observar. Un niño que no tiene ni siquiera zapatos, no tiene teléfono, no tiene laptop, ve por la ventana a un niño que está trabajando en su laptop en su casa. Un profesor en España o en cualquier país europeo trabajando con una pizarra de Microsoft, mientras una docente en nuestros países trabaja guindando su celular con un gancho de ropa y colocándolo para grabar su clase. Más que verlo como ingenio, también vemos la carencia de los recursos que son vitales para el docente para trabajar. E igualmente también se usaron metodologías emergentes, se aprendió en la búsqueda a buscar herramientas digitales como las plataformas digitales, Padlet, el M-Learning o el Mobile Learning, es decir, usar las plataformas como WhatsApp, Telegram, Instagram, utilizar aplicaciones como Canva para trabajar infografías y que pudieran descargarse. Ya se fue haciendo un poco más práctico hacia mediados del año 2020 y ya finalizando el 2020. Igualmente, nos preguntamos entonces, a pesar de todos los desafíos y a pesar de todas las problemáticas, ¿cuáles son entonces esos desafíos en los diversos contextos? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Cuál es el momento y el contexto de oportunidad? Si ya sabemos que la línea de tiempo desde marzo 2020 a noviembre 2021, que ya estamos por llegar, vimos cómo en un inicio se dio la emergencia sanitaria, la Organización Mundial de la Salud nos trajo el Coronatish, que fue esa forma atribulada de hacer las cosas sin planificación y ver la virtualidad como una emergencia netamente. Luego en agosto de 2020 ya vimos cómo estudiantes y la comunidad que continuaba asistiendo a algunos a clases se fue contaminando y fue necesario cerrar completamente sin movilidad internacional y sin movilidad en las universidades. Ya en enero de 2021 se aparecen las posibilidades de distribuir las vacunas, ya nos fuimos adaptando, se hicieron alianzas estratégicas entre universidades y algunos ministerios para formar a los docentes, para formar a toda la comunidad. Ya en junio de 2021 se observan prácticas en las escuelas de alternancia, en varios países se dan las primeras vacunas y las posibilidades o la perspectiva para el noviembre de 2021 es que vuelve la movilidad internacional. Ya algunos países han logrado la inmunidad al 90%, la educación va lentamente abriéndose espacio hacia las posibilidades de establecer cambios para siempre en cuanto a la inserción de la virtualidad en las modalidades presenciales. Entonces, ¿pero fueron suficientes las estrategias y metodologías empleadas? Pero la respuesta a mi juicio es que no. Hace falta mucho más y pensar en los desafíos a los cuales nos ha sometido la pandemia y el futuro que ya está y está repleto de incertidumbre. Entonces veamos cuáles serían esos desafíos en los diversos contextos. En el ámbito educativo, considero que debe darse respuesta a los problemas de infraestructura educativa. Debe adecuarse los espacios, incluir la formación de habilidades para la vida, el aprender con placer, para siempre, para el mundo complejo que se va a enfrentar el futuro profesional. En el ámbito instruccional es importante que la educación sea combinada tanto con lo presencial como lo virtual, que se incluya la asincronía, la digitalización de los materiales y la revisión y resignificación curricular, porque vamos hacia un mundo cada vez más complejo donde dicen que estamos educando para profesionales que no van a conseguir trabajo más adelante. Humanista, cuidar del bienestar socioemocional, practicar la empatía en diversas direcciones, garantizar la atención y la educación inclusiva. Como el 4, tenemos la parte legal. Es necesario promover revisiones a las normativas legales, las leyes, los reglamentos vigentes, sobre todo en aquellos países donde no hay aceptación de la legitimidad de la educación multimodal y el derecho de los docentes en la virtualidad, el derecho a la desconexión. La evaluación institucional, es importante instalar comisiones de evaluación de la calidad de la educación universitaria en todos los niveles y activar las funciones con apoyo en la virtualidad, de acuerdo a la distribución de los créditos, la distribución de los diferentes módulos, de los diferentes espacios de ascensión de las carreras universitarias y prepararlas para el complejo mundo que ya cambió la pandemia
hasta la manera de ver los problemas que anteriormente teníamos. En la parte formativa es importante que trabajemos por la formación permanente del profesorado, en metodologías activas, nuevas y la disrupción con planeación. Como 7, tenemos el aspecto económico. El desafío económico es disponer del financiamiento necesario para invertir en la formación del capital humano, establecer alianzas estratégicas con entidades financieras y educativas para desarrollar las funciones productivas de la universidad, invertir en investigación. En lo tecnológico es importante la dotación y la actualización de equipos, recursos tecnopedagógicos, implica los problemas de conectividad que hay que solventarlos. Y en lo político, crear y dar fundamentación a políticas públicas que garanticen los servicios públicos de calidad, como la educación, el Internet, la dotación de servicios públicos de calidad. Y el número 10, para mí el desafío más esencial, es que es el momento de la investigación y la innovación para mejorar y reconocer la calidad de vida, la humanidad, la resiliencia, las nuevas formas de mediación como un valor universal necesario. Reconocer las buenas prácticas, las competencias emergentes en este contexto. Para mí es importante la búsqueda de solucionar problemas de fondo que inicie con la educación a la gente, para el presente que tenemos, que va más allá de los objetivos del desarrollo sostenible, de las metas del milenio, porque todos fueron creados antes de la pandemia. Para mí hay que revisar todos esos objetivos y hay que ir por el rescate de la humanidad. Dejar la prisa y la vehemencia o la sordera selectiva ante el cúmulo de problemas que nos está dejando la pandemia, siendo uno de ellos y muy serio el económico, porque no es un secreto que esta situación tendrá un mayor impacto en aquellos países donde los recursos son menos y donde hay más vulnerabilidad. Por lo tanto, a mi manera de ver, debe garantizarse los derechos inalienables y una base sólida para una educación de calidad, con apoyo de la virtualidad como parte de la planeación estratégica de cada institución universitaria, pero no como la panacea o como la única alternativa posible. Aquí les dejo algunas referencias que comparto con ustedes y les comparto igualmente mis redes sociales para que me puedan ubicar. Recordemos entonces que el momento de la pandemia es un momento que no ha pasado todavía, que es un momento en el que debemos repensar, resignificar todos los aspectos y planear caminar hacia una nueva universidad donde no se hagan los cambios de manera atropellada. Eso ha traído muy erradas prácticas y querer uniformar a toda una población pretendiendo que todos se van a conectar a un Zoom es un error. Pero también no aprendiendo a manejar el Zoom para prepararnos para lo que pueda venir más adelante es otro error. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el docente que va en este siglo XXI debe prepararse para el desafío que implica el trabajar en la incertidumbre, ser cada vez más humanizados en nuestra manera de abordar la tecnología y de compartir los saberes con nuestros estudiantes. Quedo entonces a sus órdenes para cualquier inquietud que pueda surgir y recordemos que la educación a distancia es una modalidad que llegó para quedarse.